Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase de cálculo vectorial. El día de hoy les voy a hablar acerca de los campos vectoriales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a estudiar campos vectoriales. Vamos a ver cómo están definidos matemáticamente. Después de eso, te voy a mostrar un bosquejo, una idea de un campo vectorial V2, o sea, de vectores con dos componentes, funciones de dos componentes. Y luego te voy a mostrar un campo vectorial con V3, es decir, con funciones de tres componentes, funciones vectoriales. Ahora, después de eso, te voy a enseñar todo lo relativo a integrales de línea, ¿de acuerdo? Te voy a hacer una introducción buena de qué es una integral de línea, qué representa, para qué se utiliza y evidentemente te voy a enseñar a calcular una integral de línea, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir con esto que está acá, que son campos vectoriales. Entonces, ¿un campo vectorial qué es? Es una función que toma un elemento del dominio y lo manda a un punto en el rango, ¿cierto? D es el dominio, pero ¿qué es D? D simplemente va a ser un subconjunto de R2, es decir, que los elementos de D son de esta forma, son de la forma X, Y. ¿Por qué de la forma X, Y? Porque X, Y es un elemento de R2, es decir, que tiene dos componentes, o sea, R2 es de dos dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, yo puedo decir que X, Y pertenece a R2, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tengo una función, cojo un elemento del dominio y lo mando a V2. Lo mando a V2 a través de la función. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría así. O sea que esta es la imagen de este punto, ¿de acuerdo? Entonces me queda f de x, y. Va a ser un campo vectorial, ¿de acuerdo? Un campo vectorial que tiene dos componentes, donde m de x, y n de x, y son funciones de la variable x, y, o sea que son funciones de dos variables, ¿de acuerdo? Donde m de x, y es la primera componente y n de x, y es la segunda componente. De la misma manera se construye en el caso de R3. Cuando yo digo que D es el dominio, ¿cierto?, de la función, pero fíjate de que D es un subconjunto de R3, es decir, que los elementos de D son de la forma X, Y, Z, que pertenecen a D, ¿cierto?, y D que a su vez está contenido en R3. Es decir, que esta terna pertenece a R3. Entonces, los elementos del dominio de esta función acá en esta parte de la definición son ternas. Son ternas que cuando yo le aplico la función, simplemente me lo manda y esta es su imagen, ¿de acuerdo? Y la imagen, que esta función vectorial que está acá, f de x, y, z, donde m de x, y, z, n de x, y, z y r de x, y, z son funciones de variables x, y, z, tanto m, n y r. Entonces es muy importante que usted entienda esto, porque ya vamos a hablar de campos vectoriales, y un campo vectorial, cuando hablamos de V2, está definido de esta manera: una función vectorial con dos componentes, componente en y en j, o una función vectorial en el campo vectorial que está acá, que será en componentes y, jk, y la función y la componente m, n y r son funciones de variables x, y, z. Eso es muy importante. Ahora, un ejemplo para V2 de un campo vectorial puede ser este: f de x, y es igual a seno de xy y más coseno de y, j. Este campo vectorial yo lo puedo escribir también de esta manera, recuerda: seno de xy, coseno de y, ¿de acuerdo? Este es un campo vectorial de V2, ¿de acuerdo? También puedo hacer uno para V3. ¿Cómo lo haría? Puedo escribirlo así, mira, f
de x, y, z es igual a 4xy z cuadrado, coma 5y, x cuadrado por y entre 7. Ese también sería un campo vectorial, ¿de acuerdo? Este es un campo vectorial de B2 y este es un campo vectorial de B3. Ahora, tengamos en cuenta, en el primer ejemplo de f de x, y, fíjate de que seno de xy, seno de x por y es m, ¿de acuerdo? Esta va a ser m. Y coseno de y será n, ¿de acuerdo? Y en el ejemplo que está acá abajo, f de x, y, que es un campo vectorial, 4xyz cuadrado va a ser m de x, yz. 5y será n de x, yz, y x cuadrado por y sobre 7 será m de x, yz. Entonces, esta es la parte introductoria. Yo necesitaba mostrarles a ustedes qué es un campo vectorial y cómo está definido formalmente utilizando matemáticas. Lo que vamos a hacer posterior a esto es hablar de integrales de línea, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer inmediatamente.